¿Qué tal, amigos? Una cápsula más de Ask Fer. Seguimos con el capítulo de las FinTech. Hemos pasado por varias facetas a lo largo de este serial. Profundizamos ya mucho en el tema que tiene que ver con blockchain, con cadena de bloques y todo lo que se puede hacer con los servicios de la parte de los contratos inteligentes, trazabilidad de productos y demás. Pero el tema que tiene que ver con lo que es la industria de las FinTech, las empresas tecnológicas, las startups que se están dedicando precisamente al tema de las finanzas y que están evolucionando de una manera impresionante y viniendo a resolver problemas que se tienen en regiones pues, que no les interesaba a las grandes empresas financieras y demás, etcétera, porque eran pueblos en África, ciudades en América Latina, y que se resolvieron así, utilizando la tecnología. Dispositivos móviles, los biométricos de la misma persona y metiéndose a mercados donde no veían negocio estos grandes corporativos, y ahora vemos empresas muy interesantes con este tipo de iniciativas y que están creciendo a nivel mundial. Por eso estoy invitando el día de hoy, ¿no?, a un ejecutivo para que nos hable precisamente del emprendimiento que ellos están haciendo aquí. Es una empresa europea con presencia en América Latina, BPC, pero sí quisiera que nos detallara un poco más de los servicios que nos pueden ofrecer, que nos platicaras. Bienvenido Tomás Lara de BPC. Platícanos primero así de manera general todos los servicios que tiene BPC, en los cuales podrías apoyarnos con tu tecnología, y luego nos vamos a ir a un ejemplo de todo este portafolio que tienes para resolver, por ejemplo, el tema de movilidad, que también es un problema que tenemos que resolver en las grandes ciudades. Bienvenido, Tomás, platícanos por favor de BPC. Claro que sí, muchas gracias, Fernando, y a tus órdenes. Muy amables a todos por el tiempo y la atención. Efectivamente, nuestra compañía es una compañía que se dedica al tema de pagos, ¿no?, en la industria financiera. La industria de pagos es un tema que, si bien muchos de nosotros como usuarios finales de una tarjeta de crédito o débito pues no conocemos a ultra detalle, pues tiene una complejidad muy interesante y hay una serie de componentes, digamos, tecnológicos allá que están interactuando, ¿no? Yo pues tengo ya algunos años de vida, y entonces todavía cuando yo era pequeño me tocaba ver cuando pagaban mis padres en la comercial mexicana, perdón por el comercial, con tarjeta, pues la cajera tenía que revisar un librito, ¿no? Un librito donde estaban impresas todos los números de tarjeta que estaban boletinados, ¿no? ¿Sabes qué me hiciste acordar, Tomás? Ahorita me hiciste un viaje así, un déjà vu, cuando llegaron los cajeros automáticos a México y la gente no quería utilizar los cajeros. Estamos hablando por ahí de la época de los 90s, y había decanes literalmente en los cajeros para que la gente no entrara a la sucursal y fuera a estos nuevos aparatos para utilizar el tema de las tarjetas, porque sentían mucha desconfianza. Preferían hacerlas colototototototas para hacer un depósito o para cobrar un cheque, algo así por el estilo, y no le tenían confianza a la máquina, ¿no? Y tan fue así que, por ejemplo, me acuerdo cuando llegó Arby's a México, un restaurante de comida rápida muy, muy bueno, tronó porque no había gente que las atendiera, sino que tú tenías que hacer tu transacción también con las maquinitas y demás, ¿no? Te estoy hablando también allá de principio de finales de los 90s. Entonces, y sí es cierto lo del librito que tú comentabas, ¿no?, con toda esta validación. Sí, entonces, pues tenías que planchar la tarjeta, ¿no?, y generar un voucher. Y fíjate que inclusive hay términos tecnológicos alrededor de pagos que están relacionados con esa manera de operación, ¿no? Por ejemplo, hay un elemento de información que se utiliza en pagos que se llama draft capture, que describe la manera en cómo esa transacción se adquiere, ¿no? Uno de los valores para ese draft capture es paper. Es decir, todavía se consideraba que podías tú pagar y firmar un voucher para llevarte tus bienes, ¿no? Y la manera de consolidar esa información era enviando todos los vouchers en una valija en la noche al centro de procesamiento para que se pudieran conciliar y compensar. Entonces imagínate, ¿no? Hoy día tenemos transacciones con tarjetas, por ejemplo, internacionales, ¿no?, que pueden resolverse en menos de 2 segundos, estando tú al otro lado del mundo, digamos, ¿no?, y autorizadas por tu banco en línea 100%. Es una cosa impresionante. La verdad es que las telecomunicaciones nos han cambiado la vida de una manera impresionante, como bien lo estamos viviendo. Pero a ver, esa transacción que comentamos ahorita tú y yo, así que se está haciendo directamente en nanosegundos, ¿no? Que es sumamente rápido.
¿Qué ocurre atrás de todo este tipo de temas cuando queremos hacer un pago electrónico, por ejemplo, con una plataforma como la que ustedes están diciendo, y que le pueda llegar, por ejemplo, el pago de la colegiatura a mi hijo que está en Alemania, que pueda hacer un depósito, una transacción internacional? ¿Qué hay atrás de todo eso? Platícanos, por favor. Claro, hay muchos participantes, ¿no? Muchos componentes. Uno muy interesante, pues son algo que denominamos, bueno, que todo el mundo conoce o percibe, porque finalmente si tú ves tu tarjeta de crédito lo vas a ver impreso en ella, es a las marcas, ¿no? A Visa, Mastercard, American Express y demás. Generalmente estas redes internacionales pues están presentes en todos los países en el mundo, ¿no? Pero su manera de estar presentes, ya hablando de tecnología, pues es en algunos casos de manera directa o bien de manera indirecta. Por ejemplo, en México ocurre que existen dos grandes corporaciones, ¿no? Una que se llama eGlobal y otra que se llama Prosa, que interconectan a todos los bancos, pero que a su vez también están conectados con las grandes marcas. Entonces, lo que sucede, vamos a suponer que quieres pagar, estás en Italia y estás de vacaciones y quieres pagarte un rico café, ¿no? Entonces, tomas tu café, te traen la terminal, en la terminal digitan los datos, metes tu tarjeta y en ese mismo momento cuando tú presionas, digamos, tu clave, esa transacción viaja hasta el procesador central del país, de Italia, muy probablemente, que muy probablemente estaría conectado, vamos a suponer, a Visa, brinca a Visa, Visa se da cuenta que tu tarjeta es una tarjeta mexicana, ¿no? Y que tiene que ser autorizada, yo no sé, por Santander, vamos a suponer, y entonces la transfiere hasta la red nacional, que en este caso pues puede ser Prosa, ¿no? Prosa la recibe, se da cuenta de que esa transacción tiene que llegar a Santander para poder ser autorizada, se la manda a Santander, Santander afecta tu saldo, genera la respuesta y vuelve a viajar de manera, la respuesta viaja en el mismo camino, pero de regreso hasta llegar a la terminal donde fue insertada tu tarjeta, ¿no? Todo esto, como bien dices, ocurre cuando mucho en 5 segundos, 10 segundos, ¿no? Entonces este viaje, digamos, a través de todo el mundo prácticamente ocurre de esa manera. Ya en la parte trasera, digamos, o tras bambalinas, en la noche, pues hay otros procesos que corren, digamos, ¿no? Los procesos de conciliación y de compensación que comparan las diferentes fuentes de información para asegurar que el dinero que tiene que cobrar ese comercio pues le llegue a su cuenta bancaria cuando tenga que llegar. Hay una contraparte, ¿no, Tomás? Ahorita lo que platicamos tú y yo del tema de estas operaciones que llevan milisegundos y demás, etcétera, y que tiene que ver con la parte de seguridad, ¿no? Cómo evitar que ocurran hackeos y demás, etcétera, que aunque van a ser más difíciles. Por ejemplo, la semana pasada hubo una banda rumana que en Ciudad de México estuvo desvalijando los cajeros automáticos de Bancomer, pero les dieron un buen baje. Y fue precisamente a través de las tarjetas de crédito clonadas, que de alguna manera, pues bueno, estas gentes se hicieron de ellas, y la verdad es que, bueno, cuesta mucho trabajo hacer el rastreo y poderlos encontrar y agarrarlos infraganti, no es sencillo. Eventualmente los cajeros automáticos van a desaparecer, eventualmente el manejo de efectivo va a desaparecer y el crimen organizado va a evolucionar. Platícanos de esa contraparte, ¿qué va a pasar? ¿Cómo piensan ustedes contrarrestarlos? Sí, bueno, esto es un tema del día a día, es decir, así como nosotros nos dedicamos todos los días, y no solo nosotros, BPC, digamos, como compañía, sino inclusive las marcas, ¿no? Visa, Mastercard, todos los días están analizando, digamos, cómo mejorar los elementos de seguridad, utilizando la última tecnología para esto, en la mayoría de los casos criptografía, por ejemplo, ¿no? También resulta ser, como bien lo describes, que hay corporaciones criminales, ¿no? Que invierten grandes cantidades de dinero en analizar lo que los demás están haciendo para poder generar los nuevos fraudes, ¿no? Entonces es una pelea constante, ¿eh? Esto es todos los días tenemos que estar revisando qué podemos hacer para mejorar y cómo podemos estar adelante algunos pasos de estas personas, ¿no? Esto, insisto, no ocurre nada más a nivel privado, digamos, en las corporaciones que vendemos tecnología, que desarrollamos tecnología, sino también de los grandes cúmulos como pueden ser estas grandes marcas que pues la verdad nos dan mucho apoyo en ese sentido, ¿no? Ellos son los que en muchos casos ponen la línea, ¿no? Y deciden y definen hacia dónde tenemos que ir en este caso, ¿no? Pero bueno, insisto, es la utilización de todos los elementos nuevos que van surgiendo, ¿no? Para adoptarlos y colocarlos en nuestros componentes tecnológicos, ¿no? Me hiciste pensar ahora en
porque dijiste un nombre clave, que ellos invierten los hackers, ¿no? Y que son organizaciones, no ya individuos. Todos recordamos el hackeo que ocurrió ya hace algunos años directamente a Target, donde fue un grupo organizado con tecnología, la verdad es que muy buena, que penetraron la red de Target y al final de cuentas afectaron las transacciones de personas que pagaban con su tarjeta de crédito en el establecimiento, y hasta que no sacó la correlación de información el FBI fue que se dieron cuenta. Target ni se habían dado cuenta, porque la verdad es que los cachos de información que se llevaban no permitían a ellos poderlos distinguir. El ataque que ocurrió también al sistema de pagos electrónico interbancario en México, que también tuvo múltiples afectaciones, nos pegó muy fuerte porque no podemos hacer transacciones entre los bancos en lo que se reponían de este ataque. Y la verdad, yo lo que veo es que, por ejemplo, es que muchas de las fintechs como las que ustedes representan ya tienen soluciones que de nacimiento no van a traer esos defectos porque ocupan otra naturaleza a la hora de estar haciendo el tema de las transacciones, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones yo creo que se van a resolver. Quisiera que nos platicaras de eso. Y el otro también, ¿qué es lo que piensa hacer BPC con un problema muy grave que aqueja no solamente a México, sino a Honduras, Guatemala, muchos países de Centro, Sudamérica y el Caribe, que tienen que ver con la baja bancarización de los ciudadanos? Platícame primero de cómo resuelven ustedes temas que tienen que ver con seguridad y qué protocolos son distintos a los que se manejan tradicionalmente. Y segundo, ¿qué servicios tiene BPC que van a ir ayudando precisamente a que la gente tenga acceso a una app, ¿no? Para realizar cosas que antes solamente las puedes hacer si estabas con un banco, ¿no? Si tenías contratado el servicio de algún banco. Por favor, platícanos, Tomás. Sí, claro. Bueno, en el primer tema que mencionas, yo quiero resaltar algo. Fíjate que generalmente lo que aprovechan los hackers y las personas que se dedican al crimen es los defectos. Tú muy bien lo mencionaste. Es decir, no es que ellos estén investigando cómo pueden resolver una situación que está implementada de una manera muy robusta, ¿no? Sino que más bien tratan de buscar la puerta de atrás. Entonces, te voy a platicar algo que sucedía, por ejemplo, con los cajeros automáticos, ¿no? Hace tiempo. Resulta ser que los cajeros automáticos pues son administrados por otras compañías, ¿no? Esas compañías pues tienen personal, ¿no? Que finalmente ese personal es el que tiene, por ejemplo, las llaves físicas y las combinaciones de las bóvedas, ¿no? Resulta ser, y también existen una serie de elementos criptográficos en los cajeros, ¿no? Que también son cargados con ceremonias específicas, muy seguras, digamos, para no permitir que cualquiera conozca estos valores criptográficos. Pues mira, resulta ser que se utilizaba todavía hace algunos años que esas llaves criptográficas no fueran únicas, sino que generaban una llave criptográfica, no sé, para un grupo de 100 cajeros o de 500 cajeros, ¿no? Y la persona que tenía la llave para abrir la bóveda o para abrir la parte trasera del cajero automático, pues tenía la posibilidad de sacar copias, ¿no? De la llave. Entonces el defecto no está en la tecnología, ¿no? Como te puedes dar cuenta, el defecto en realidad está en no adoptar como debe de ser los estándares de procedimientos y tecnológicos que se requieren para poder asegurar el funcionamiento de las redes, ¿no? Así sucede inclusive en el software. Tú bien sabes que los virus, ¿no? Los virus no son inventados para ver si le pegas a algo, sino que más bien primero checas el software, ves cuáles son los defectos que están publicados por el propio fabricante, y entonces el hacker se dedica a desarrollar sobre esos defectos, ¿no? Entonces, lo que hay que hacer, en realidad, es eso, enfocarse en entender, digamos, cuáles son los procesos que hay que considerar para que se pueda tener un nivel de seguridad apropiado. Así ha sucedido en muchos casos, es decir, la forma en la que se cuelgan, digamos, en medio para poder cachar, digamos, un número de tarjeta, por decir algo, o un valor criptográfico que no deberían conocer, lo pueden hacer porque existen esas puertas traseras, no porque el elemento criptográfico en sí mismo sea hackeable, ¿eh? Es decir, la clonación de tarjetas, la verdad, no es algo sencillo, ¿eh? Es decir, sacar una copia de una tarjeta con chip es prácticamente imposible. Lo que sucede es que hay valores, por ejemplo, criptográficos que se generan y que en algunos casos algunas instituciones pues no utilizan para validar, por decir algo. Entonces, si se da cuenta el hacker de eso, entonces el hacker se monta sobre esos defectos y es cuando ocurren los ataques, ¿no? Esa es la primera, digamos. Y la segunda es que la manera en la que se trata de llegar
digamos, a las personas que no tienen acceso a los servicios bancarios, pues es tratando de aproximarse a lo que ellos conocen típicamente, ¿no? Este modelo de corresponsabilidad bancaria, por ejemplo, que ya es muy común, o de inclusive de aquellos entes financieros que se han dedicado a dar micropréstamos, por ejemplo, ¿no? En nuestro país, en general en Latinoamérica, pues han utilizado estos canales. El canal es, por ejemplo, que llegas a una cabecera municipal y entonces tratas de abordar o tratas de hacer que el carnicero, ¿no? El de la tienda de la esquina, se convierta en un agente bancario, ¿no? Este agente bancario, como ya lo conocen las personas y como todos los días van y compran carne con él, como todos los días van y compran sus víveres, etcétera, pues tienen una relación muy cercana. Entonces se trata de explotar, digamos, este relacionamiento que ya existe, ¿no? Él sabe a quién le fía y a quién no. Exactamente, y entonces ahí es donde llega la nueva compañía, ¿no? La startup o la microfinanciera, y entonces coloca pues 2 o 3 personas alrededor, algunos procesos, tecnología por supuesto, ¿no? Aplicaciones móviles y otra cosa, para que pues la gente empiece a tomar confianza y se empiece a acercar a esos nuevos servicios financieros. Esto es un modelo que ha dado éxito, ha tenido éxito en muchos lugares, ¿no? Nosotros mismos tenemos como cliente a una compañía que arrancó con estos modelos en África, en Kenia, que se llama M-Pesa. Nosotros le dimos servicio, digamos, a su compañía tecnológica, que brincó prácticamente, ya sabes, los gringos le llaman a esto leapfrogging, ¿no? O sea, brincas desde prácticamente nada hasta un estado, digamos, tecnológico bastante avanzado, ¿no? Entonces, estos modelos, ¿no? como el de M-Pesa en Kenia, ha sido replicado en muchos otros países, no solamente en África, sino también en Latinoamérica, y tiene mucho que ver con esto, con el uso por ejemplo, de teléfonos, ¿no? Platicamos de los teléfonos celulares. Yo personalmente estuve en un proyecto en Haití, ¿no? Allá en la isla del Caribe, donde precisamente las personas, pues imagínate, es el país más pobre de América, ¿no? Pero curiosamente, de 9 millones de personas en la población, resulta ser que había 4.5 millones de teléfonos celulares existentes. Y son personas que prácticamente no tienen dinero casi para comer, pero para hablar por teléfono sí tienen dinero. Entonces, imagínate el potencial y la capacidad que tenemos, ¿no? Para poder llegar a esas personas con servicios, no los clásicos y los tradicionales, sino tratar de llegar por las cosas que ellos saben utilizar y tienen más cerca, ¿no? Yo siempre pensé, Tomás, que por ejemplo que en África el tema del boom que tuvieron, el uso de los celulares precisamente para la bancarización de la población, pues tenía que ver con la orografía, porque son pequeños poblados que están demasiado separados y no tienen un valor suficiente o de población como para poner una central bancaria para que les ofrezca los servicios, más toda la infraestructura que requieren, ¿no? Personal, instrumentación, telecomunicaciones, etcétera, y que lo resolvieron directamente a través de los celulares de las personas. Y no estoy hablando de smartphones, estoy hablando de celulares, y que con servicios de SMS fue como resolvieron ellos su situación, ¿no? Con usando esa tecnología. Es correcto, fíjate que nosotros todavía hay clientes que nos solicitan eso, es decir, en los aplicativos que desarrollamos muchas veces nos solicitan la utilización todavía de SMS para hacer operaciones, y todavía le damos soporte, definitivamente. Sí. Oye, ahora, si pudiéramos hablar así de las verticales que tienen ustedes en general, y ahora quisiera, y después de brincáramos al tema de transporte, que quisiera que habláramos de ese tema, ¿cuáles son todos los servicios que tienen ustedes en BPC? ¿Qué es lo que ofrecen como fintech? Cuéntanos, por favor. Sí, claro, bueno, mira, nosotros tenemos, por ejemplo, todos los servicios relacionados con la inclusión financiera, ¿no? Como es lo que estamos platicando. Es decir, tomamos diferentes componentes de nuestro portafolio y armamos una solución que le permite a las microfinancieras, ¿no? Desde atender a sus clientes a través de un aplicativo móvil o en una tablet, pasando por la infraestructura para recibir esas transacciones y procesarlas, hasta la plataforma en el backend, digamos, para poder autorizar esas transacciones y llevar el control contable, digamos, ¿no? Entonces, contamos, digamos, con los 3 elementos, la parte frontal, la parte intermedia y la parte final, digamos, en el back, ¿no? Ese mismo modelo puede ser aplicable no solamente a los modelos de inclusión financiera, sino también a la banca típica, digamos, a la banca tradicional. Los bancos tradicionales así funcionan, es decir,
también tienen generalmente canales de adquisición de operaciones, como pueden ser cajeros automáticos, redes mercantiles o de comercios, tienes un procesador central de transacciones y tienes un procesador final, digamos, de procesos atrás. Alrededor de esto hay muchos elementos, pueden ser, por ejemplo, manejo de tarjetas de crédito, de tarjetas de débito, de cuentas de préstamos, por decir algo. En el frente no necesariamente tienes que tener un aplicativo de agente o de corresponsal, sino un wallet, por ejemplo, que también tenemos una solución para esto. Puedes tener, por ejemplo, programas de lealtad asociados para hacer contabilización de puntos, ¿no? Fidelización, ¿no?, de tus clientes. También contamos con lo necesario para colocar este tipo de soluciones en cualquiera de esas verticales. Tenemos, por ejemplo, lo que típicamente un procesador o una red bancaria o financiera en un país sucede. Por ejemplo, al día de hoy tenemos varios clientes en el mundo que manejan las redes locales de procesamiento, como puede ser nacionales, como puede ser Panamá. En Panamá tenemos un cliente que se llama Telered, que hace todo esto, es decir, es un prosa, pero para Panamá. Tenemos varios que hacen este proceso. Tenemos como cliente otra red nacional de adquirencia en POS, en terminales, punto de venta, en Ecuador, ¿no? También en Colombia, por supuesto. También tenemos uno de ellos, es nuestro cliente. Entonces, digamos, el mensaje es, podemos llegar desde las pequeñas redes, ¿no?, comerciales inclusive, sin tener que ver con el ámbito financiero, hasta las grandes corporaciones bancarias, pasando por los intermediarios de procesamiento transaccional. Entre esas cuestiones, tenemos varias soluciones también que se enfocan en algunas cuestiones. Es decir, si tú, por ejemplo, quieres habilitar una fintech con este tipo de soluciones, pues requieres una capa de integración muy, muy interesante, ¿no?, que te permite exponer servicios para que los fintechs los consuman, ¿no? Pero en la parte de atrás, pues generalmente tenemos estos componentes disponibles para que los ocupen, ¿no? Si tú quieres, por ejemplo, habilitar este tipo de mecanismos, pero para una red de retail, por ejemplo, vamos a suponer una cadena comercial con muchas sucursales, pues generalmente te enfrentas a la situación de poder manejar múltiples líneas de cajas registradoras y necesitas una terminal punto de venta y programas también asociados, ¿no? Entonces hay toda una gama, digamos, de industrias que pueden ser atendidas por este tipo de soluciones. Una de ellas, como efectivamente bien mencionas y queremos abordar, es el tema del transporte y de la movilidad, ¿no? En los sistemas de movilidad, por supuesto, hay reglas de negocio particulares, es decir, hay tarifas, hay una serie de reglas que tienen que ver con que si una persona se baja, digamos, del camión y se sube al metro, pues cuando hace un transbordo, pues que a lo mejor le cueste la mitad, ¿no?, o le cueste menos, ¿no?, en un periodo de tiempo X. A múltiples servicios, ¿no? Pero antes de entrar al servicio que tienes ahí atrás, promoviendo el de UCI, ¿cuál es la diferencia entre lo que ofrece BPC? Porque los bancos están haciendo sus esfuerzos, ¿no? Banorte está sacando su Cybersource, Bancomer tiene OpenPay. El de ustedes, ¿por qué es mejor o cómo le van a hacer para hacer frente a estos esfuerzos que están queriendo hacer los bancos? Bueno, en realidad, más bien, venos a nosotros como el proveedor de la tecnología que ellos necesitan para poder vender sus servicios, ¿no? Es decir, un Bancomer o un Banorte o un HSBC, etcétera, pues finalmente va a voltear hacia productores de tecnología como nosotros para poder habilitar esas cuestiones, ¿no? Es decir, finalmente va a tratar de buscar aquel que le ofrezca la tecnología más versátil, más flexible, más adaptable, que también sea la más, digamos, benéfica en términos de costo, ¿no? Es decir, la relación costo-beneficio sea la mejor. Por supuesto, tenemos competencia en esta industria, pero pues nosotros tenemos una ventaja muy grande y es que somos muy adaptables, ¿no? No somos una gran compañía, digamos, con muchos accionistas que estamos presionados, digamos, por el valor de la acción, sino que pues nos adaptamos muy fácilmente, digamos, a los esquemas y a las necesidades de los clientes finales. Entonces podemos construir, digamos, ofertas muy, muy agresivas, digamos, tanto en términos comerciales como en términos tecnológicos, ¿no? Muchísimas gracias, Tomás. Yo ahora sí, antes entrando a este tema, mira, yo soy un entusiasta del tema que tiene que ver, por ejemplo, con Smart Cities. Y año con año en Puebla se viene llevando a cabo el evento precisamente de Smart Cities, donde se revisaban toda una serie de factores que harían que las ciudades realmente se volvieran más inteligentes, que contaminaran menos, que ofrecieran mejores servicios a sus ciudadanos, que los gobiernos fueran mucho más eficientes con el tema que tiene que ver con los recursos, obtener información
en tiempo real para toma de decisiones, mejorar la vida de las personas, pensar en el futuro. Y veíamos varios planteamientos. Curiosamente, de antes de venir aquí en Puebla, digamos que en una subidita no muy rápida, pero venimos como aquí Smart Cities, ahora nos hemos venido convirtiendo en Stupid City, pero ese es otro tema, ¿no? No, es que hay unas anécdotas. Pero mira, uno de los problemas a los cuales se enfrenta la ciudadanía es el tema, por ejemplo, de que vas a utilizar un servicio público concesionado, pues una forma de pago y es efectivo. Vas a utilizar otro servicio que está concesionado también, o que tiene a cargo el gobierno, digamos, del estado, ¿no? Que te está ofreciendo ese servicio, es otra forma de pago, ¿no? Entonces tienes tu boleto de una cosa, tu tarjeta de otra cosa y efectivo para pagar. Y normalmente para llegar de un punto A a un punto B en una ciudad, muy raro que el mismo transporte te lleve a estos puntos. Entonces hay que hacer una serie de conexiones, ¿no? El colectivo al autobús, del autobús al metro, etcétera. Y hay otro colectivo, en fin, toda esta serie de conexiones. ¿Cómo poder resolver ese tema para que, por ejemplo, no estemos manejando todo este tipo de cuestiones? El tema de la seguridad, en Guatemala, en América Latina, en Honduras, en El Salvador también es lo mismo, los asaltos en el transporte público y demás. ¿Cómo le podés hacer utilizando tecnología? Platícanos, por favor, de manera tal que la gente pudiera pagar con un solo elemento, que todo estuviera ya directamente integrado, y la otra es que mejore también la seguridad de la gente, porque no es necesario llevar dinero, ni tampoco el chofer maneja activo alguno, porque la forma de pago ya, digamos, corre a cargo de una tecnología. Platícanos de eso, por favor, mi querido Tomás. Sí, claro que sí. Pues mira, la forma de resolverlo ya se está utilizando en muchas ciudades del mundo, ¿no? Y la forma de resolver esto es a través de un control centralizado de cuentas. Es decir, si tú tienes la posibilidad de tener registrado a los usuarios en un sistema y a ese usuario le asignas una cuenta central, tú puedes utilizar cualquier medio de pago para que sea afectado directamente ese saldo. Es decir, imaginemos que tú tienes tu cuenta, ya estás registrado y quieres tener acceso a 5 o 6 sistemas de transporte diferentes. Entonces, vamos a suponer que un día te interesa subirte al camión, pero no traes ninguna tarjeta y solamente traes tu aplicativo móvil, es un celular, digamos, ¿no? Inteligente. Entonces, puede estar dotado con una aplicación que despliegue un código QR. Ese código QR es validado, digamos, en el medio de transporte a través de un elemento, de una terminal, digamos, que le llamamos validador. Verifica ese QR, la transacción finalmente viaja y afecta a tu cuenta central. Vamos a suponer que al otro día pues se te olvidó tu celular, cosa muy rara, ¿no? Pero vamos a suponer que olvidas tu celular y ahora solamente traes tu tarjeta Visa de proximidad, ¿no? Entonces presentas tu tarjeta Visa de proximidad, el validador la detecta, pero se da cuenta que ya eres un usuario enrolado, entonces no afecta tu saldo de tu cuenta Visa, sino que de nuevo va a tu cuenta centralizada, que es donde estás registrado, y afecta ese saldo. Vamos a suponer que otro día, pues ni modo, no traes nada, ¿no? Entonces te acercas, vamos a poner el peor de los casos, ¿no? Te acercas a la taquilla y le dices a la señorita, oiga, señorita, pues sabe que no traigo nada, pero pues, ni modo, voy a comprar un boleto de papel. Entonces le das el efectivo y te imprime un código QR que puedes usar una sola vez. Es decir, la solución es para todos, ¿no? Desde la persona que no tiene absolutamente nada hasta la persona que tiene múltiples medios de pago y con los cuales pues, tú puedes acceder a los sistemas de transporte. Evidentemente hay varias premisas que se deben cumplir y el hecho es pues que cada uno de esos concesionarios o cada uno de esos medios de transporte pues esté dispuesto a adoptar la integración, ¿no? Y la interoperabilidad. Ese es uno de los esfuerzos grandes o de los retos a los que pues nos hemos enfrentado, digamos, al tratar de empujar estos sistemas. La ventaja es que, dado que el beneficio es muy grande, las ciudades y los gobiernos pues nos están apoyando bastante, ¿no? Es decir, generalmente estos proyectos pues no son proyectos de un solo participante, sino que pues hay consorcios asociados, hay operadores de transporte, el gobierno está incluido, las marcas, ¿no? de tarjetas, ¿no? Las franquicias como Visa, Mastercard están involucradas en este tema, y entonces un esfuerzo finalmente de equipo, ¿no? En conjunto para poder... ¿Dónde está tu fuerza de desarrollo de BPC? ¿Perdón? ¿Dónde está tu fuerza de desarrollo de BPC? Me refiero al equipo de programación y demás, porque normalmente cuando vamos a integrar una solución de este tipo,
pues son soluciones que son tailor-made, ¿no? Hay que hacer customizaciones y demás, etcétera. ¿Dónde está la fuerza de ustedes? Pues mira, tenemos una fuerza muy importante, como te platicaba, en Colombia. Tenemos un equipo de trabajo muy interesante. Tenemos inclusive un piloto ya trabajando en la ciudad de Bogotá, relacionado con este tema de OCT, ¿no? Con algunas cosas muy interesantes como códigos QR, pago de códigos QR, incluyendo a compañías integradoras de tecnología, de servicios de comida rápida, por ejemplo, ¿no? Y reconocimiento facial, entre otras, hasta implementaciones, digamos, por ejemplo, en Europa Oriental, ¿no? En mismo Rusia, por ejemplo, tenemos un montón de ciudades que están siendo atendidas. Ándale, por el sistema. Dame 2 ejemplos de cosas que haya hecho tu compañía en algunos días. ¿Qué han estado haciendo? Platícame, por favor. Sí, bueno, Rusia es nuestro mejor cliente en este momento. Estamos haciendo alrededor de 3 millones de transacciones diarias, ¿no? Relacionadas con transporte. Bastante interesante. Pero estamos trabajando, por ejemplo, en Kazajstán, estamos trabajando, como te comentaba, en Colombia, estamos atendiendo, digamos, otros clientes también que en este momento no puedo mencionar, porque pues están corriendo, digamos, el proceso de adquisición. Pero bueno, estamos en varias ciudades atendiendo este tipo de cosas. Pero permítame terminar la idea anterior. El asunto es que pensamos, digamos, que estas soluciones, digamos, de tecnología orientadas hacia el transporte, pues tienen que permitir que los usuarios tengan mucha flexibilidad, ¿no? para poder tenerlas. Entonces, no queremos limitarlos, ¿no? al uso de cualquier medio específico de transporte, ¿no? como sucede en muchos casos y de tecnología cerrada, sino darles la posibilidad de abrirse, ¿no? hacia los nuevos servicios. Ahora, no solamente eso, ¿no? Tú sabes, en la Ciudad de México, por ejemplo, pues tenemos patines eléctricos, tenemos bicicletas, tenemos unas que son del gobierno y otras no. Entonces, hemos visualizado y tenemos una visión en la cual, pues no solamente los sistemas de transporte típicos se pueden integrar, sino también otros nuevos e inclusive, ¿no? otros servicios como pueden ser diversión, pueden ser comida rápida, pueden ser museos, etcétera, ¿no? Hay una serie de servicios que se pueden agregar, ¿no? Cuando dices ahorita, por ejemplo, que mencionaste así muy rápidamente, tecnologías cerradas, por ejemplo, ¿a cuáles te refieres que son tecnologías cerradas y cuál es la alternativa? Sí, las tecnologías cerradas son generalmente tarjetas, digamos, están representadas, digamos, por tarjetas en muchos casos de proximidad, pero que son fabricadas por un solo fabricante, perdón la redundancia, ¿no? Pero tienen marcas muy específicas. En el mundo existen 2 o 3 que se dedican a distribuir este tipo de tecnologías y muchas ciudades las adoptaron en los años anteriores. Pero, por ejemplo, estas tarjetas generalmente son monederos electrónicos que para poder ser utilizadas tienes que recargarlas directamente en un tótem, por ejemplo, ¿no? En un kiosco. O sea, tú tienes que acercar tu tarjeta, colocar efectivo, cargar la tarjeta y después la puedes utilizar. Generalmente esos mecanismos no tienen un registro centralizado, ¿no? Por lo tanto, pues si tú pierdes tu tarjeta, pierdes tu dinero, ¿no? O si quieres utilizar esa tarjeta en otra cosa, pues no lo vas a poder hacer porque solamente la puede leer el validador que está fabricado para esa tarjeta y viceversa, ¿no? Pues a eso nos referimos con cerrados. ¿No? Empresas como Sagem, de la RU y todo esto, sí, lo entiendo perfectamente. Sí. Que curiosamente muchos de ellos, bueno, algunos de ellos se han dedicado también a otras soluciones, no solamente al transporte, sino también, por ejemplo, a la identificación, ¿no? Muchos de ellos también hacen tarjetas para poder acceder a edificios y cosas por el estilo, ¿no? ¿Dónde está el futuro de BPC? ¿Dónde ves tu empresa dentro de 5 años? ¿Qué van a estar haciendo y dónde van a estar? Definitivamente vamos a tener que estar atendiendo, digamos, el tema de la integración, ¿no? Es decir, el ofrecer todo esto que te platiqué, pero más enfocado hacia lo que llamamos nosotros los de tecnología de información white label, ¿no? O sea, poder vender cosas, pero que no se vea en realidad quién está ofreciendo el servicio, sino que el que lo consume pueda adaptarlos a la manera como él decida, ¿no? Visualizamos, por ejemplo, compañías en las que una apertura de, por ejemplo, una línea de crédito, pues la puede hacer con 3 o 4 diferentes instituciones, pero utilizando la misma plataforma tecnológica como hub o como concentrador, digamos, de este tipo de servicios, ¿no? Esa es una de ellas. Y, por supuesto, la implementación de esto, pero ya en los servicios finales hacia la ciudadanía, ¿no? Como pueden ser estas soluciones de Smart Cities,
taxis, ¿no? De transporte y otros servicios asociados a ellos, ¿no? Muy, muy interesante. Fíjate que me tocó ver soluciones, por ejemplo, que la verdad es que resolvían problemas de raíz, por ejemplo, como en Bolivia, donde no utilizaban autobuses, sino que utilizan teleféricos. Resolvieron un problema ambiental muy, muy, muy importante. Pero otro tema también era el tema que tenía que ver, por ejemplo, con el reconocimiento biométrico y el pago a través de la parte de la biometría. Entonces no había manejo de efectivo, con lo cual la verdad es que redujeron a cero los asaltos en el transporte público para llevarse lo que aquí, por ejemplo, los chimecos, cuando están moviendo los camiones que van recorriendo los caminos, subiendo a la gente y demás, pues son asaltados, o los choferes se llevan parte del dinero que están cobrando los pasajeros y las compañías tienen que estar invirtiendo en poner cámaras para estar identificando que sí paguen a aquellos usuarios que se subieron arriba de la unidad, que no den viajes gratis, en fin. Y ahora la verdad yo veo que con este tipo de tecnologías se puede resolver todo lo que te acabo de decir utilizando tecnología. Es correcto, nosotros estamos corriendo un piloto en una ciudad de Colombia, donde efectivamente el cliente nos ha solicitado hacer algunas pruebas piloto con reconocimiento facial. Aquí lo interesante es que, por ejemplo, nosotros no somos proveedores de tecnologías de reconocimiento facial, Nosotros para nada hacemos eso, no porque no lo podemos hacer, pero no está, digamos, en nuestras soluciones. Este reconocimiento facial es ofrecido por un tercero. Lo que nosotros hicimos fue integrar, digamos, las funciones y los servicios de este tercero, pero en los dispositivos de otro fabricante que utiliza nuestro software para poder hacer esas validaciones, ¿no? Entonces, eso también te abre un panorama muy interesante, porque quiere decir que hay interoperabilidad, ¿no? No es requerido, digamos, consumir todas las soluciones de una sola fuente, ¿no? Sino que pueden hacerse integraciones muy, muy interesantes. Sí, claro, o sea, una cosa es, por ejemplo, que te pone el AFIS o el AVIS, hacer el levantamiento de toda esa información de la matriz del rostro, guardar toda esa información, encriptarla. Ahí, por ejemplo, se puede poner blockchain para cuidar la identidad de cada persona, en fin. Y otra es ya la integración de la solución para prestar la parte que tiene que ver con el servicio. Entonces ustedes también, digamos, tienen este tema de interoperabilidad, me lo acabas de decir con este ejemplo, ¿no? Claro, absolutamente, sí. Y bueno, eso sucedió también porque, por ejemplo, al día de hoy, pues también los dispositivos, por ejemplo, que nosotros utilizamos para colocar como validadores en los sistemas de transporte, tampoco son fabricados por nosotros, pero ya tienen, digamos, diversos niveles de estandarización que permiten que nosotros podamos escoger al mejor fabricante, ¿no? Por diversos criterios, es decir, uno de ellos puede ser, por ejemplo, la presencia local, ¿no? En el país o la ciudad que queremos implementar el sistema, o por la capacidad, digamos, de integración que tiene con ciertas barreras electromecánicas, ¿no? De una ciudad que esa ciudad compró hace 5 o 10 años y no las quiere tirar, por decir algo, ¿no? Es decir, hay muchos criterios que podemos utilizar, pero la ventaja es que podemos nosotros decidir, ¿no? Sobre qué tipo de hardware nos gustaría trabajar en cualquier momento, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias, Tomás. ¿Algo más que te gustaría que considerar en esta cápsula antes de que terminemos? Ya vamos llegando a la recta final. Sí, bueno, pues que el tema de COVID, ¿no? Este tema de COVID también nos abre algunos panoramas muy interesantes. Por ejemplo, tuvimos que desarrollar una solución muy rápidamente, reutilizando componentes de nuestro portafolio, para generar un sistema de permisos de circulación de las personas. Fíjate que hubo ciudades, ¿no? En algunos países que decidieron implementar ese tipo de cosas para darle seguimiento a las personas, ¿no? Y que las personas no estuvieran en la calle todo el tiempo, ¿no? Digamos, reforzar el tema del distanciamiento y evitar, digamos, la circulación de las personas. Y la trazabilidad de los ciudadanos. Exactamente, entonces, pues rápidamente desarrollamos una solución en unas semanas, ¿no? Y pues nos la han solicitado en algunas ciudades para este efecto. Entonces, pues ese es el tema, digamos, el poder reutilizar, el poder ocupar, digamos, toda la tecnología y los servicios y los componentes, digamos, que en algún momento nos han servido para otras soluciones, pero ahora reenfocarlos. Entonces, yo creo que ese es un poco el juego. También hay otros temas relacionados con e-commerce, por ejemplo, que también han tenido que despegar muy rápidamente.
en muchos países para poder atacar este tema del COVID, ¿no? Tienes toda la tecnología como para que construyamos un capítulo de Black Mirror donde le vamos a puntos a los ciudadanos que sí hayan seguido las reglas del confinamiento y que hayan guardado su sana distancia y demás, y que penalicemos a aquellos que estúpidamente estuvieron no poniéndose tapabocas, saliendo a reuniones y demás y no siguiendo los códigos, ¿no? Entonces así ya podemos llevar, ¿no? A través de tecnología que ofrece BPC para saber cuántos puntos le vamos a dar o no a nuestros ciudadanos. Totalmente, así es, sí podemos. No lo vamos a hacer, pero sí lo podemos hacer. ¿Quién sabe? Tomás, muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Espero que no sea la última vez que tengamos la oportunidad de tenerte, que sea la primera de muchas. Muchísimas gracias, Tomás. Gracias a ti, Fernando, por este espacio y por esta oportunidad. La verdad, me la pasé muy bien. Muchísimas gracias. Cuídate. Hasta luego, que te vaya muy bien.